Parece imposible que una bola tan cristalina haya ejercido tanta fascinación con sus reveladores poderes como lo hizo la bola de cristal en los 80. ¿Cómo pudimos aprender y crecer tanto con ella? Fíjate en eso que brilla encima de la camilla. Si miras de enchufes a la red, puedes ver cualquier videocassette. Esta bola de adivina pone música divina y sin plato ni amplificador suena igual que la televisión. Colombia, Colombia, y me pego un voltio. Aprende de estas palabras, sobre el nuevo habrá cadabra. Para Dios, y me importa un patio que tiene esta bola que a todo el mundo le mola. Te sientas enfrente y es como el cine, todo lo controla, es una luz. Es como un ordenador personal, es la bola de cristal. Allá por la Edad Media, solo Bobín de los Bosques hacía frente a la injusticia de los gobernantes. Lucho contra el Estado y casi siempre salgo muy mal parado. Sigue dando la impresión que otras exitosas producciones de la época habrían debido ejercer más influencia en nosotros precisamente por sus escasos niveles de exigencia y vulgares estatutos de entretenimiento. Pero lo cierto es que la bola nos caló más hondo. Crecimos al son de las americanas, el equipo A, el coche fantástico, el halcón callejero, MacGyver, V y Falcon Crest. Y no vimos menos capítulos de Barrio Sésamo, Toccata o Aplauso. Carlos recuerda muy bien los payasos de la tele, yo no tanto. No descarto que habrán jugado un papel menor en este caldo que terminó componiéndome. A Carlos seguro que le compusieron mucho más. Con Marco y Heidi nos pasa un poco lo mismo. Yo tan solo lo recuerdo de muchos años después en reposiciones. Yo empezaría a abrir los ojos al mundo con el maravilloso viaje de Nils Holgersson, cuando el biberón ya había sido retirado y el chupete desterrado, y empezaban las tardes de refresco con pajita y los rayos catódicos alimentándome a plena luz, penetrando por todos los poros. Y como las primeras emisiones de Verano Azul, que éramos nosotros mismos en persona quienes lo protagonizábamos, también éramos nosotros quienes el sábado por la mañana, después de una infinita noche de viernes frente al 1, 2, 3, nos despertábamos corriendo con el colacao y la tostada en mano, bajábamos al mínimo el volumen del aparato, porque papá y mamá aún dormían, y nos desparramábamos en el sofá toda la santa mañana mirando dentro de la sabia bola. Lo peor era cuando mamá ya se levantaba y se metía delante para darnos un beso, como si eso no pudiese esperar. Como ya empezábamos a desenseñar, a desaprender en los sugerentes e incorrectos trucos de los gamberros niños de la tira cómica de Jaime Pascual, enseguida le decíamos, nada más sentirla llegar al salón, aún abrochándose el albornoz, que se reservara lo del beso, que eso de los cariños mañaneros a los niños era un hábito execrable y que se esperase a los anuncios. Como nuestra educación no podía estar en mejores manos, ya mamá se tranquilizaba. Recordamos que aquellas mañanas de sábado, los 3 años y pico que duró la bola en emisión, nuestros gustos fueron cambiando gradualmente. La bola de cristal era un programa largo, larguísimo, que duraba 3 horas o más. Tocaba muchos temas dispares y se dirigía a niños de muchas edades. Nosotros nos estábamos haciendo mayores ya y había cosas que al principio nos encantaban, que luego íbamos aborreciendo y que veíamos porque no nos quedaba otra. Eso nos ocurrió primero con los electroduendes, quienes al principio eran tan solo unos burlones duendecillos que se reían de las cutres tecnologías y capacidades humanas y les hacían la vida imposible a los gilivatios, que eran los 2 presentadores humanos de la sección.
pero que luego se irían convirtiendo en serios críticos de la situación sociopolítica que atravesaba el país y las decisiones al respecto tomadas por el gobierno de Felipe González, o en el exterior por los fachas Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Estos duendes de la electrónica eran maese sonoro, alter ego del micro, con muy buen oído pero una pésima memoria, maese cámara, que lo veía todo pero tampoco podía memorizarlo. Luego estaba el hada vídeo, que como las grabadoras podía memorizar y reproducir cualquier imagen y sonido captados por sus compañeros. La bruja truca, que era una empedernida cinéfila y lo sabía todo del celuloide. Y como villana, la malvadísima bruja Avería, que era el mal y que era el capital, y que se empeñaba en echarlo todo a perder con su maldad de nacimiento y su asqueroso pelo de cables en cortocircuito permanente con liendres y centellas en plena batalla. Al principio toda esta sección no estaba nada mal, pero luego se volvieron pesados con lo del politiqueo y además no pasaban de muñecos para niños. Esta inocente percepción, sin embargo, no obstruía nuestra fundamental dosis de nutrición catódica ni dejaba de ejercer su inusual atractivo hipnótico, y lo seguíamos viendo pese a no entender la mayoría de sus mordaces y ácidas críticas a los gobernantes. Sin tener conciencia de ello, estábamos asistiendo a un rompedor magazine que empezaba fuerte con su adoctrinamiento radical de la libertad de expresión, desde una tele pública que realmente nunca había sido tan pública. Al parecer, la única emisión televisiva europea de los sábados por la mañana en un supuesto programa para niños, convertido en la crítica social de su tiempo. Después de los electroduendes llegaba la segunda parte, indiscutiblemente la más especial e interesante, presentada por nuestra adorada Alaska. Se llamaba El Libro Visor y era en el papel de moderna bruja posmoderna que la famosa cantante de los Pegamoides junto al Mantequilla, el piraña de Verano Azul, Miguel Ángel Valero, descifraban los más extraños enigmas relacionados con los personajes de cuentos tradicionales que contaban de un modo muy peculiar. Durante esta sección, que constituía el verdadero corazón de la bola, se hacían cultas referencias a toda clase de cuestiones filosóficas, políticas, científicas, artísticas, literarias, cinematográficas. Se relataban sucesos y se esclarecían datos inusuales. Se leían poemas que iban acompañados de extravagantes ilustraciones clásicas, pinturas, grabados, etc. Y aparte de cantar con Santiago Auserón, Kiko Veneno o Loquillo, aparte de actuar en surrealistas escenas teatrales junto a Pedro Reyes y a Pablo Carbonell, Alaska también entrevistaba a personajes actuales de los más variados ámbitos. Recuerdo perfectamente a Santiago Auserón buscando un enchufe para la aspiradora en la cual pensaba montarse para irse de viaje con Alaska. Como no encontraba dónde conectar el aparato, ni corto ni perezoso, se la enchufaba en la nariz a un duende que pasaba por allí. En el plano siguiente se les veía sobrevolando Madrid en la moderna y revolucionaria escoba eléctrica. La innovadora factura de la creadora de excepción Lolo Rico, la magnífica subdirección y la realización a cargo de Matilde Fernández Jarrín y la grandiosidad creativa de todo su elenco, desde su inicio en 1984 hasta su último capítulo en 1988, estuvo compuesto por gran parte de los artífices de la movida madrileña. Aquella ola que hasta entonces parecía tan remota, pero que arrasaría como un tsunami, reventando libertaria en compañía de la tan esperada transición. La bola de cristal sería el patio mañanero de gran parte de los creadores de la época, y en la interacción de aquellos con el medio televisivo se descubrirían contenidos que recíprocamente crecerían en varios mundos en simultáneo, como es el caso del formato videoclip, inaugurado por La Bola en España. Sería el trampolín perfecto para artistas como Franco Battiato, Radio Futura, Mecano, Los Nikis, Escorbuto, La Unión, Los Toreros Muertos, Golpes Bajos, Glutamato Yeye, La Frontera, Nacha Pop, Gabinete Caligari,
Ramoncín o el último de la fila. Con sus más y sus menos, su apuesta radical por tratar a los niños como adultos le valió toda clase de elogios a lo largo del tiempo, y aun siendo el reflejo de una circunstancial coyuntura, aún no dejó de guiñarnos brillante y reluciente, envuelta entre tinieblas y velos, iluminada con la tenue y nerviosa luz desprendida por un par de velas negras, panacea de una época ida, tristemente anclada a la feroz y transgresora juventud de una sociedad recién nacida que no volvería a nacer otra vez. Desde entonces no dejamos de preguntarnos, ¿por qué no ha vuelto a presentarse nada con aquel singular empuje? ¿Sería realmente imposible hoy día, incluso con matices? En una de sus interminables giras con los títeres de la compañía para la cual trabaja, en una ocasión Carlos coincidió con Alaska en un teatro. Hablando por teléfono con él, le pedí que le pasase un mensaje de mi parte a la posmoderna bruja de mi infancia. Carlos le dijo que como Gertie a E.T., ella me enseñó a mí a hablar el castellano. Ella le preguntó de dónde era yo y luego, orgullosa de su docencia en idiomas, se despidió. Y esa es toda la verdad. La bola y su magnífica y adorada presentadora, entre muchas otras cosas, me enseñaron a hablar castellano. Por vivir al lado de la frontera, captábamos la señal de antena y la veíamos cristalina. Por ventura, la bola enseñó muchas otras cosas a muchos otros niños, pero yo casi a la vez que mi lengua materna, el portugués absorbido desde el periodo de lactancia, aprendí con aquellos modernos maestros salidos de la movida madrileña, edificando así una parte fundamental de mi ser, incluido el idioma con el cual me relacionaría luego de forma más intensa. Como decíamos, la bola duraba 3 horas y pico, y para los que habíamos empezado con la despertadora y habitual crítica de los electroduendes, se nos hacía naturalmente larga. El cuerpo empezaba a pedirnos aire libre, y los músculos agarrotados por el sofá empezaban a dar pie a espasmódicos calambres. No aguantábamos mucho más de las sensacionales series americanas que presentaba Alaska en la tercera parte, La Pandilla, La Familia Monster o Embrujada, para que finalmente, después de los monográficos de La Bruja Truca, acerca de clásicos astros del séptimo arte en su minisección La Banda Magnética, despegásemos volando del sofá hacia una dirección radicalmente diferente, al jardín a poder ser. Si diese el caso de ser un día lluvioso o especialmente frío, no es que lográsemos seguir demasiado a gusto con su cuarta parte, presentada por un Javier Gurruchaga que nos daba mucha grima. No podíamos aguantarla demasiado. En aquella última sección se incluía la entrevista del Patito, conducida por la propia directora, Lolo Rico, en la cual aparecían figuras importantes de la época en interesantes entrevistas o comentarios respecto a temas candentes. Luego venía el noticiario en el cual el propio Gurruchaga trataba los temas que le apetecían y la miniserie donde interpretaba a todos los personajes de su familia imaginaria. Todos ellos eran simplemente asustadores. Había secciones musicales interesantes con muchos videoclips nuevos e incluso mini conciertos muy especiales, pero en buena verdad poco de ello habremos visto. Asustados, despavoridos por el presentador, el cuarto hombre de la cuarta parte y su pistola de 007 apuntándonos era terrorífico. No, por ahí no pasamos. Porque además, respondiendo a aquella capital pregunta de ¿qué tiene esta bola que a todo el mundo le mola?, la respuesta mágica se lanza sola. Tenía mucho, muchísimo. Tenía tanto que había partes que molaban, a quien molaban, y otras que dejaban de molar mientras tanto. Tenía incluso a la avería que aspiraba a una alcaldía. Aunque Tierno Galván hubiese proclamado aquello de que los bolsillos de los gobernantes deben de ser de cristal, tenía de todo, meapilas y quien le importase un vatio lo que pudiesen decir los demás de ella. Te sientas enfrente y es como el cine, todo lo controlas una luz, es como un orden.